Y este sería en Mateo capítulo 8, del verso 18 al 22. Dice la palabra de Dios así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ya la semana pasada estuvimos meditando en ese acercamiento que tuvo un hombre, escriba, maestro de la ley, al Señor Jesús, pidiéndole que, o expresándole su deseo de ser un seguidor suyo. Y creo que este es un parteaguas en la vida y el ministerio de Jesús, porque sí menciona que habría de pasar al otro lado, ¿verdad? A partir de ese momento empieza un auge en el ministerio de Jesús. También empieza a haber confrontación en el ministerio de Jesús. Empieza a haber también el llamamiento a algunos que vendrán a ser sus apóstoles. Allá por el capítulo número 10, el Señor elige a sus 12 apóstoles. Y entonces, entre la multitud también que lo seguía, que estaba alrededor de él, recordemos que previamente Mateo nos presenta a un Jesús que ha sanado enfermos, que ha sanado al siervo del centurión, que ha sanado previamente también al leproso, y que había sanado también a la suegra de Pedro, y mucha gente también llegó al lugar donde estaba ya pasada la noche para recibir la atención de Jesús a través de la sanidad, a través también de la palabra y de la liberación. Ya que dice la palabra ahí en el versículo número 16, que muchos eran llevados a Jesús endemoniados y fueron liberados, y también muchos enfermos fueron sanados, y Mateo menciona que todo eso fue hecho para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Entonces, a partir de ahí, entre esa multitud que se acerca para recibir algo de Jesús, también hay algunas personas que por diferentes motivos, podríamos decir, algunos de ellos tal vez sinceros, verdaderos, se acercan al Señor pidiéndole o expresándole su deseo de seguirlo. Y el primero de ellos lo vimos la semana pasada, que fue el escriba, ¿no? Y mencionamos que esto puede haberse catalogado casi como un milagro, porque aquellos que en algún momento no aceptaban las cosas que el Señor hacía, las obras y la enseñanza que el Señor transmitía, ahora tenía el deseo de seguirlo. Y Jesús le dice: bueno, toma en cuenta que las zorras tienen su guarida y las aves de los cielos nido para sí, ¿verdad? Donde vivir, donde reposar. Dice: pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y hablamos la semana pasada sobre el precio, el costo del discipulado. Por ahí encontré una imagen en algún momento en el cual se refiere, dice que muchos aceptan el cristianismo como el darle a aceptar a una aplicación, ¿no? El leer todas las, o encontrarse con todas las condiciones de uso. Por ejemplo, cuando usted va a entrar a una aplicación o va a aceptar un formato, el asunto de los términos de privacidad, le dicen: aceptas los términos que previamente te hemos mostrado, y son un montón de letras, ¿verdad? Y cláusulas, etcétera. Y casi todos, ¿verdad? Lo que hacemos, bueno, dale para abajo, dale a aceptar y listo.
Dice, algunos, en cuanto al cristianismo también, pasan por alto la historia de los primeros cristianos, la historia incluso del Señor Jesús, las enseñanzas del Señor Jesús, la doctrina del Señor Jesús. Pensaría, por ejemplo, ahorita, pues aquellas personas, aquellos predicadores que hablan de la prosperidad, que hablan de la teología de la prosperidad, que hablan de que si eres hijo de Dios no debes sufrir, que si por tanto tú eres un hijo de Dios, eres un hijo del rey. No sé qué pensarían de ello cuando dijeran, si quieres seguirme, toma en cuenta que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, estos pasajes nos están invitando a reflexionar
nuestra manera de ver la vida, hermanos. Nuestra manera de ver la vida de acuerdo a lo que estamos viviendo día con día. Gracias a Dios por nuestra hermana Cookies, que en este momento se ha sentido mejor, pero ella ha tenido que ponerse, claro, en las manos del Señor, pero ponerse en las manos de los médicos para ser intervenida. Y creo que todos nosotros en algún momento, cuando hemos sufrido enfermedad, pues lo normal, lo natural es que busquemos la asesoría médica para sentirnos mejor. No dudamos de la sanidad sobrenatural, no dudamos de los milagros. Nosotros como familia hemos experimentado milagros, pero son cosas, lo hemos dicho en algún momento, extraordinarias. Hay momentos en los cuales el Señor de manera extraordinaria sana nuestras vidas, o la vida de sus hijos, o la vida de aquella gente que se acerca a Él. Pero a veces el Señor permite que pasemos por situaciones en las cuales tenemos que aprender. Y sobre todo tenemos que aprender a confiar, a ser paciente y a realmente valorar lo más importante de nuestra vida cristiana, que es nuestra comunión con Dios. Entonces, yendo por ese punto, hermanos, constantemente a veces tendemos a no tomar en serio nuestras decisiones, es decir, a no ser responsable de nuestras decisiones, a tomar a veces a la ligera nuestras decisiones diarias, y comúnmente también lo llevamos al ámbito de la fe, al ámbito de nuestro seguir al Señor, de nuestro estar en comunión con Dios. Tomamos a la ligera a veces la vida cristiana. Por ejemplo, si hablamos de nuestra vida financiera, muchas veces por los medios, por la publicidad y por lo que nos vende la gente, tomamos decisiones pues de un tanto alocadas. No sé si se ha puesto a pensar en ello, que por ejemplo en noviembre, primeras semanas de noviembre o últimas semanas de noviembre, que es el Buen Fin, usted ve a la gente comprando de una manera alocada a veces, comprando incluso cosas que no necesita. Y a veces incluso también gastándose el dinero que no tienen, cosas que no necesita, que es peor. A veces compramos con lo que tenemos lo que no necesitamos, pero peor aún todavía es gastar lo que no tenemos en lo que no necesitamos. Y cuando llega el momento de una necesidad, de una situación en la cual el recurso sirve para las cosas necesarias, empezamos a tomar en cuenta que realmente no calculamos bien las cosas. No calculamos bien las cosas porque nos emocionamos, porque nos gustó, porque vimos que alguien más lo hizo, porque vimos que alguien más lo compró, porque a veces, por ejemplo, he sabido de personas que cuando ven que su vecino empieza a remodelar la casa porque puede hacerlo, y lo empieza a hacer él, pero sin el recurso, llega un momento en el cual no puede acabar el proyecto. Jesús incluso en algún momento le dirá a la gente que lo sigue, dice, nadie que construye una torre no se sienta primero y calcula, ¿verdad? Calcula de tal manera que cuando llegue casi el momento de acabar, no vaya a ser que no le alcance el recurso, que no le alcance el material, y la gente entonces empiece a hacer mofa de él. Y está haciendo claramente en el contexto en ese momento Jesús referencia a la vida cristiana, que muchas veces tomamos decisiones por emociones, que muchas veces decimos que vamos a hacer algo para el Señor por emociones, y cuando se trata de la hora de la verdad, de la responsabilidad, del compromiso, cuando se trata de ser fiel al ministerio al cual a veces, al servicio en la iglesia, al servicio al Señor, con el cual nos hemos comprometido, dejamos tiradas las cosas. Y Jesús quiere dejar bien en claro a la gente que se acerca a Él buscando seguirle, quiere dejarle bien en claro que si van a seguirle, Él no quiere que la gente lo siga por emociones. Ya hablamos en algún momento que las emociones son la respuesta a los estímulos. A veces nos sentimos estimulados por lo que otros hacen, por lo que la publicidad nos muestra. A veces nos sentimos estimulados también por lo que otros nos dicen, por lo que el compañero nos dice. Pero cuando utilizamos
los estímulos y la emoción para tomar una decisión trascendental, llegará el momento en el cual digamos, ¿sabes qué? Mejor hasta aquí. Y Jesús quiere evitarse a la gente que lo quiere seguir por emociones, quiere evitarse la pena de a la mera hora decir, ¿sabes qué? Siempre no, Señor. Y también quiere invitar a la gente, ¿verdad? Que realmente quiere seguirlo, saber que seguirlo es un compromiso, que seguirlo es un acto que tiene que ser catalogado como responsable, en el cual, pues a veces la vida cristiana, y de acuerdo a los primeros cristianos, de acuerdo a los apóstoles y de acuerdo a los primeros cristianos de los primeros 3 siglos, que vivieron persecuciones, que vivieron situaciones en las cuales les retiraron o les robaron, les quitaron lo que era suyo por causa del nombre de Jesús. Jesús está viendo más adelante y les está diciendo, seguirme tiene un precio. Seguirme tiene un precio. Y por eso él escribe, le dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Pero luego se acerca otro, que es la segunda persona, que se acerca a él buscándolo, buscando excusarse, de manera que él diga, ¿sabes qué, Señor? Pues sí he decidido seguirte, pero ahora me resultó esta situación y dame oportunidad. En el capítulo número 8, el verso 21 al 22 dice, otro, fíjese aquí, tenemos que poner siempre mucha atención en lo que leemos, dice, otro de sus discípulos. La palabra para discípulo es mateteo, uno que está al lado de otro para aprender, aprendiz. Usted imagínese, por ejemplo, que en una peluquería o en una estética, dice, se busca aprendiz de peluquero. Y cuando alguien decide acercarse y dice, yo quiero ser aprendiz de peluquero, el peluquero invita al aprendiz a que esté a un lado suyo y vea qué es lo que está haciendo. En cualquier oficio, se tiene que aprender directamente del maestro. Tiene que haber un mentor. Y entonces cuando vemos que aquí otro de sus discípulos se acerca a él, entonces entendemos que no era parte de la multitud. El escriba era parte de la multitud que decide pedirle al Señor ser su discípulo, y aquí el discípulo le está pidiendo un permiso. Y le dice, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Es curioso porque aquí pareciera que Jesús no le importa, a Jesús no le importa la familia de los demás, pareciera que a Jesús no le importa las relaciones familiares, pareciera que a Jesús no le importa las relaciones emocionales entre las personas. Dice, bueno, deja que los muertos, dice, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, le responde a Jesús. A veces, hermanos, somos indecisos, somos decidiosos. A veces no nos comprometemos al 100% en las cosas que hacemos, o no somos responsables en las decisiones que tomamos. Y por eso uno de los apóstoles menciona en su carta, hablando de los apóstoles, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, y continúa hablando y dice, para que no seamos llevados por cualquier
Y mi orgullo, mi decir, ¿sabes qué? Es que esto es lo que yo quiero, no me permitía tomar la decisión de servir al Señor de una manera consciente, de una manera real, en la cual habría que esperar lo que Él me dijera. Habría que esperar que Él me dijera dónde tenía que hacer y a dónde tenía que ir y qué tenía que hacer. Entonces yo creo que esta persona, muy probablemente después, el texto y el relato nos invita a pensar que después de escuchar las palabras de Jesús que le da al escriba, él dice, a ver, no tiene dónde recostar su cabeza, o sea, aquí no hay libertad, aquí no hay medias tintas. Seguir a Jesús significa entregarme totalmente a Él, entregarme totalmente a su visión, a su misión, es entregarme totalmente a lo que Él quiere que yo haga. Y yo tengo una familia. Y yo tengo un padre aún que no muere. Claro que el sentido no es, en este momento, que acababa de morir el padre. No ese es el sentido. No es que acababa de morir el padre y había que ir a enterrarlo. ¿Y qué le costaba a Jesús darle permiso de ir a enterrar a su papá para entonces él regresar, ¿verdad? Y seguir el camino de Jesús. Ese no es el sentido. El sentido es que la persona aún tenía con vida a su padre y él quería cumplir sus responsabilidades con su padre y luego después de que cumpliera sus responsabilidades con su padre, con su familia, entonces seguir a Jesús. Y llega un momento en el cual Jesús les dice, cualquiera que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. No es una invitación de Jesús a aborrecer a los padres. Sería ilógico porque la Biblia nos dice que honrarás a tu padre y a tu madre. No es esa la invitación. La invitación es de Jesús a tener un encuentro único y verdadero y una entrega de amor total a Él. Ahora, usted se ha puesto a pensar por qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, honra a tu padre y a tu madre, y la promesa es para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Se ha puesto a pensar por qué dice eso? Mire, la Biblia fue un proceso, lo que encontramos en la Biblia es un proceso de avance teológico, en la cual lo que pensaron los primeros israelitas no es lo mismo de lo que pensaron y entendieron los profetas de Israel. ¿Por qué los saduceos no creían, en la resurrección? Porque ellos solamente aceptaban el Pentateuco. Y usted jamás va a encontrar inferencias directas en el Pentateuco, en los 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Jamás usted va a encontrar una inferencia a la resurrección. Por eso los saduceos solamente aceptaban a Moisés. Por eso cuando se acercan a Jesús y le dicen, a ver, Señor, de este hombre murió su esposa. De este hombre murió su esposa. Y después de él, su hermano tomó a esa mujer. Cuando llegue la resurrección, porque lo hacen de una manera sarcástica, cuando llegue la resurrección, la mujer ¿de quién va a ser mujer ella? Y Jesús le dice, bueno, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Ahora, de manera directa en la Biblia jamás dice, en el Pentateuco jamás dice de la resurrección. Pero, Jesús dice, a ver, ¿no dices que cuando Dios le llamó a Moisés en la zarza, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob? Si ustedes dicen que no hay resurrección, si ustedes dicen que nada pasa después de la muerte y que todo acaba después de la muerte, pues es curioso, dice, porque ustedes creen en Dios, pero no creen en la resurrección. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Entonces ahí la interpretación de Jesús es correcta. Pero en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco, no hay un conocimiento o no hay un avance teológico acerca de la resurrección. De hecho, si usted consulta las religiones de la antigüedad, ninguna tiene la idea de la resurrección. Creen en la reencarnación y creen en otro tipo de cosas, pero jamás en la resurrección.
Por eso el mensaje del Evangelio, el mensaje de la Biblia es totalmente distinto, único, ejemplar, coherente. Entonces, cuando dice el mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida, ellos solamente, los primeros israelitas, solamente estaban pensando en la vida temporal, en la vida material. Que lo único que pudiesen ellos recibir en esta vida por obedecer a Dios era la bendición material. Era la bendición material. Por eso, dice, bueno, estaba en ese, yo creo, considero que este discípulo estaba en esa disyuntiva de pensar, a ver, si sigo a Jesús, Él me está prometiendo en el Evangelio persecución, me está prometiendo pues que no hay, ¿verdad? Nada más allá nada más en esta vida que me pueda dar felicidad. Él no me está ofreciendo en este momento, ¿verdad? Riquezas. Incluso dice que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, pero la ley me dice, y mis maestros de la ley me dicen que si yo honro a mi padre y a mi madre, seré de larga vida sobre la tierra. Así es que, pues, llegaba un momento en el cual él tenía que tomar una decisión. Y entonces por eso le dice al Señor, a ver, Jesús, permíteme cumplir con la ley, permíteme cumplir con ese mandamiento de honrar a mi padre y a mi madre para ser de larga vida sobre la tierra, para recibir las bendiciones de esto y luego ya después también te sirvo a ti. Es decir, quería las dos cosas. Quería la vida próspera en esta vida primeramente y luego también seguir a Jesús por si acaso una cosa no funcionaba, la otra también. Por eso Jesús dice en algún momento, no se puede servir a dos señores. Previamente dice Jesús, no se puede servir a Dios y a las riquezas. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces este hombre, este discípulo, tenía la excusa perfecta. La excusa perfecta estaba fundamentada en un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra. Dice, bueno, no estaba seguro de que lo que Jesús estaba afirmando, de que Él fuera el Hijo del Hombre. Porque la frase, el Hijo del Hombre, es una referencia directa al Mesías. Cuando le dice a la escriba, el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. Yo soy el Mesías. Pero este hombre, este discípulo, estaba dubitativo. Y la excusa era, bueno, es que la ley de Moisés me dice, y la interpretación de los fariseos y los rabinos acerca de ese mandamiento es, si yo honro a mi padre y a mi madre, me va a ir bien en esta vida. Yo le quiero preguntar a usted, si usted honra a su padre y a su madre, ¿eso significa que usted va a ser rico? La realidad de las cosas es que no. La gente es rica por muchas situaciones, o la gente es pobre por muchas circunstancias en las cuales Dios no está involucrado directamente. Dígale, por ejemplo, a los cubanos. Si usted va a Cuba, se va a dar cuenta que los hermanos de Cuba son bien fervientes al Señor. Predican, hablan, trabajan y viven con $20 al mes. Pensar que el cristiano, por ser cristiano nada más, porque a veces ni siquiera hay cristianos fervorosos, pero por ser cristiano y venir los domingos a la iglesia y por dar el diezmo, Dios tiene que bendecirlos. Dios está obligado a bendecirlos. Eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que nosotros servimos al Señor, damos el diezmo, damos ofrenda, servimos a nuestro prójimo. Número uno, porque es lo que manda el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Porque si yo separo esto para el Señor, si yo sirvo de esta manera al Señor, no es porque diga, Señor, es que si no tú no me bendices, sino, no, Señor, es que porque te amo. Simple como eso, porque te amo. ¿Por qué voy a la iglesia? Pues para que me vaya bien en la semana, para empezar bien la semana. Para que mañana lunes, que empiezo el trabajo, vaya con la bendición de Dios. Imagínese que a Dios tuviéramos que hacer algo para hacerlo sentir bien y que entonces Él me dé algo. No, la realidad de las cosas es que si venimos a la iglesia, si nos reunimos aquí, si estamos al pendiente de las transmisiones, si estamos al pendiente de nuestros hermanos, es porque somos un cuerpo en Cristo. Somos un cuerpo en Cristo. No es la excusa lo que Dios me pueda dar. Entonces este discípulo
tenía la excusa perfecta. La ley de Moisés me dice que honra a mi padre y a mi madre. Y entonces yo le puedo decir a Jesús, deja que vaya a entierrar a mi padre y a mi madre. Y la respuesta de Jesús es magistral porque le dice, sígueme. Y deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermanos, a veces cuando buscamos una excusa para no servir a Dios de una manera comprometida, es postergar indefinidamente nuestro servicio al Señor comprometido. Yo he sabido, a veces como cristianos somos, de que nos invitan a participar algo en la iglesia y me dicen, bueno, luego lo vemos. Ahí después. Nunca llega ese día. En 13 años de ministerio me he dado cuenta que las personas a las cuales les dése cuenta en el asunto, por ejemplo, de las personas que llegan a un centro de readaptación social. Tienen derechos. Tienen todos sus derechos como si no hubieran hecho nada. Como si no hubieran asesinado, no hubieran violado, no hubieran secuestrado a tantas personas y destruido tantas familias. Tienen derechos. Y llega la Comisión Nacional de Derechos Humanos y los defiende. Y si de repente por ahí, ¿verdad? En lo que se estaba escapando mientras lo estaban persiguiendo, pues les tocó herirlo porque pues, no se rindió, hasta respondió. Ahí entra Derechos Humanos y dice, bueno, es que este es un hombre, es un ser humano al cual hay que respetarlo. Y ahora vamos a demandar, ¿verdad? A la autoridad, porque ¿cómo es posible, ¿verdad? Que pues, abrazos, no balazos. Es ilógico.
Es ilógico. En muchas cosas podremos estar de acuerdo con las autoridades, pero con muchas cosas no tampoco. Abrazos más no balazos. ¿Cómo es eso? Ahora resulta que el malhechor no puede recibir su castigo de acuerdo a la ley porque abrazos no balazos. Estamos en un tiempo en el cual la gente se ofende por todo. Nos ofendemos por todo. Nos ofendemos y a lo negro, la gente se ofende si a lo negro le llaman negro. Al pan, pan y al vino, vino. Se ofende la gente si dices que la Biblia no avala la relación entre personas del mismo sexo, si la Biblia no avala el aborto, si la Biblia no avala tantas cosas, si la razón misma no avala tantas cosas, te van a decir retrógrada y que eres una persona que odia. Homofóbico, etnofóbico y tantas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no estás de acuerdo, si no dices lo que la mayoría dice, en la cual todos estamos bien, si tú crees así, déjalo que crea así, si él cree así, déjalo, yo creo así, a ti no te hace daño, a mí tampoco, no importa si está bien o esté mal, así deja las cosas. Y te dices que eres amargado. Si por ejemplo, hoy, incluso en la iglesia de Cristo, si tú le dices que un versículo está mal interpretado, te van a decir, no, es que eres un amargado. Es que eres una persona pues que no tiene tacto. Si a veces la gente utiliza los versículos de la Biblia para apoyar tantas malas actitudes y tantas malas acciones y prácticas, y uno entiende por la Biblia que las cosas no son así, dice, no, espérate. Dios es amor. Claro, pero el amor corrige. El amor nos invita a corregir. El discípulo había sentido muy probablemente, muy probablemente en un inicio el impulso de hacer algo trascendente en su vida, pero estaba dejando que pasara el tiempo y no hacer nada. ¿Cómo? Señor, allá están mis padres, dame permiso. Déjame ir a enterrar a mi padre, es decir, yo te voy a seguir, Señor, dame la oportunidad de yo seguirte. Y Jesús no le está cerrando las puertas. Jesús no le cierra la puerta a nadie. Pero sí lo pone a pensar, hoy te estás dejando una oportunidad. Estás dejando pasar una oportunidad y tal vez el día de mañana que tu padre muera vas a tener otra excusa para no seguir. Para no hacer nada con tu vida. Esta era una oportunidad que trascendía su vida. Y que por su indecisión habría de convertirse en algo trágico. Yo he sabido de personas que Dios les dio el llamado de servirlo y que por alguna razón u otra dijeron, no, ¿sabes qué? Pues es que tengo esto, porque no puedo por aquello, no falta la familia, no tengo recursos, no tengo tantas excusas para servir al Señor, que llega el momento en el cual nunca lo sirven. Y cuando ya se deciden a servirlo a una edad muy adulta, dicen, debí haberlo hecho desde antes. Jesús le estaba diciendo entonces a este discípulo, ahora tienes la convicción que debes salir de esta sociedad muerta, porque se deja que los muertos entierren a sus muertos, en la que te mueres y dices que lo harás cuando pasen los años y cuando tu padre haya muerto. Jesús le está invitando a este discípulo a salir en ese momento o nunca salir. ¿A eso qué le recuerda? A mí me recuerda la destrucción de Sodoma y Gomorra, por ejemplo. Cuando el Señor en el pasaje bíblico de la destrucción de Sodoma y Gomorra decide mandar a 2 ángeles para que vayan y rescaten a Lot y su familia. Lot era un hombre justo. Lot era un hombre que amaba a Dios. Entonces cuando los sacan de la tierra de Sodoma y Gomorra y va su esposa, los ángeles le dijeron, no mires atrás. No mires hacia atrás. Huye por tu vida. Y ese voltear atrás lo que nos puede indicar es ese deseo de tristeza de lo que estaba dejando atrás.
Y en ese momento, dice la Biblia, ¿verdad?, que la mujer se convierte en una estatua de sal. Es decir, que a veces voltear atrás no nos permite seguir avanzando. Voltear atrás no nos permite servir al Señor con entereza. Voltear atrás, mirar atrás como la mujer de Lot, no permite que avancemos. Y Jesús le está diciendo, dejen que los muertos entierren a sus muertos. Estás hablando de una vida eterna. Estás hablando de que tienes hoy la oportunidad de tu vida de ser un discípulo de Cristo, de predicar el reino de Dios. Y tú estás pensando en esta vida aún estás pensando en tu familia. No está invitando a Jesús a aborrecer y a odiar a su familia, simplemente lo está invitando a que se comprometa con la causa de Jesús. No voltear atrás. Entonces, ¿qué podemos en este momento concluir, hermanos? Que, bueno, la mayor tragedia de la vida cristiana es dejar que las oportunidades se pierdan. La oportunidad de servir al Señor. Fíjese cómo le estoy diciendo. La oportunidad, la bendición. Yo me he dado cuenta que a veces como cristianos pensamos que cuando servimos a Dios le estamos haciendo un favor. Se lo hacemos de mala gana y de mala manera a veces. O pensamos que se lo estamos haciendo a aquel que está con autoridad nuestra. Nos invitan a servirlo, nos invitan porque no es una obligación. En mi caso como pastor jamás he obligado a nadie que haga algo que no quiera hacer. Pero esa invitación no la vemos como una oportunidad de servir al Señor y como un gran privilegio, sino como que, ay, no quiero. Ay, no, luego, después, mañana. Luego, pastor. La mayor tragedia de la vida cristiana, hermanos, es dejar las oportunidades que se pierdan. Es decir, a veces no somos diligentes en nuestra vida diaria de nuestra comunión con Dios. Por lo tanto, ¿vamos a ser diligentes en nuestra vida de servicio al Señor en la iglesia? Pues claro que no. Claro que no. Claro que no, porque ese es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Cuando alguien quiere servir a Dios, cuando alguien busca a Dios en su vida diaria de comunión con Dios, va a buscar la manera de servirlo. Va a buscar la manera de hacer algo por Él. A veces, hermanos, somos movidos a dejar alguna debilidad, algún mal hábito, y por no decidirlo, por no poner manos a la obra, se nos pasa el momento. Yo quería, por ejemplo, leer la Biblia completa este año, o terminar estos libros de la Biblia este año, pero por la indecisión, por la falta de diligencia, hacemos un lado. A veces, por ejemplo, algunos jóvenes tienen la debilidad de ser flojos. Y no se deciden, no son diligentes en el sentido de que, bueno, tengo que dejar de ser flojo. Tengo que ser disciplinado. Tengo que levantarme. Tengo que buscar a Dios. Tengo que aprender en la escuela. Soy muy flojo, me va mal en la escuela. ¿Por qué? Porque he sido flojo. Y se pasan los años y algunos jóvenes no hicieron nada con su vida porque dijeron, luego, ahí después. Hay gente que realmente no tuvo la oportunidad y hay gente que perdió su oportunidad en la juventud, pero hoy deciden, ¿sabes qué? No importa, ya no puedo resolver eso, pero hoy puedo hacer algo, puedo ser diligente hoy, puedo cambiar hoy mis malos hábitos, puedo cambiar hoy y dejar a un lado mi debilidad por servirlo a Dios. A veces, por ejemplo, también no somos diligentes en cuanto a nuestro hablarle de Cristo a alguien, a socorrer al necesitado. ¿No le ha pasado? Le voy a hacer esta pregunta, porque a mí me ha pasado. ¿No le ha pasado que vamos caminando y llevamos algo en nuestra bolsa, vamos al mandado y llevamos algo en nuestra bolsita de comida, algún pan, alguna fruta, y vemos por ahí al ciego de la esquina y ya no traes dinero, pero traes una fruta y ya no le di?
Ya no te sentaste, tal vez tenías tiempo y no te sentaste a preguntarle cómo se llama, qué necesita, qué... Lo hicimos, o tal vez ya no volvió a pasar esa persona necesitada. Y tal vez va a sentir el cargo de conciencia, el remordimiento, el dolor de decir, ¿por qué no lo ayudé? ¿Por qué no hice algo? Muchas veces, hermanos, la debilidad o el mal hábito queda sin conquistarse y la ayuda que deberíamos dar se queda sin otorgarse. Quiero que piensen esto. Hay en nosotros el hábito de dejar las cosas para mañana, para un mañana que no llega nunca. Una indecisión, una cierta indecisión a menudo, un buen impulso tampoco, jamás se traduce en acción. A veces no, yo quisiera, sí siento que yo debería, yo siento que debería, pero no se traduce en acción. A veces ser indeciso no se traduce en acción. Romanos capítulo 12, y con esto vamos a terminar en este momento. Dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué es el fingimiento? ¿Qué es un amor fingido? Pues que dice, pero no hace. Que dice, pero no hace. Ya hablamos en días pasados, por ejemplo, en términos de la oración. Orar por alguien y no hacer nada por alguien. O no preguntar a la otra persona, bueno, estoy orando por usted, pero ¿qué más puedo hacer por usted? ¿De qué manera le puedo ayudar? ¿Qué necesita en este momento que yo le pueda ayudar? El amor sin acción es fingido. Dice, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Estoy en Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y luego dice, y el contexto es el amor, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu,
sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo. Fíjese por qué dice constantes en la oración, y después de constantes en la oración dice compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿No se le hace raro que después de que dice constantes en la oración dice compartiendo para las necesidades de los santos y practicando la hospitalidad? ¿Por qué? ¿Por qué a Pablo se le ocurrió decir después de constantes en la oración compartir y ser hospitalario? ¿Por qué? Porque la oración, si no lleva acción, es hipocresía. Si oramos pero no actuamos, somos hipócritas. Tenemos un amor fingido. Y entonces, en relación de nuestro seguir a Cristo, involucra acción. En nuestra decisión de ser discípulo de Cristo, involucra nuestra acción. Tenemos que hacer algo por necesidad. Y tal vez usted no va a ver una luz ahí arriba de la persona que usted tiene que ayudar. Simplemente usted va a ver que la persona no tiene que comer y va a llevarle, si usted tiene un bolillo, le va a dar la mitad de su bolillo. ¿Por qué? Porque el amor se hace sin fingimiento. ¿En qué se requiere diligencia? Dice, en no ser perezosos, ser fervientes en espíritu, ser gozosos en la esperanza, constantes en la oración, sufridos en la tribulación, en compartir por la necesidad de los santos y en practicar la hospitalidad. En eso se requiere diligencia. Tristemente estamos en un tiempo en el que la sociedad piensa en hacer para recibir algo. A ver, ¿a quién voy a ayudar a esta persona? Sí, porque si le ayudo a esta persona, voy a obtener esto. Y la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña de que el Hijo de Dios vino y murió por una humanidad que le escupió la cara. Que le escupió la cara, que lo rechazó, que dijo, entréganos a Barrabás, ya se acerca la Semana Santa, entréganos a Barrabás y crucifica a Jesucristo. Vino a morir por una humanidad que rechazó. El amor, para que sea verdadero amor, hermanos, no se da nada ni se actúa en amor por otra persona esperando algo a cambio. Se da simplemente. Si no, no es amor. Si no, es un negocio. Si no, es un trato utilitario. Y es triste porque a veces como cristianos, como este discípulo que decía, déjame que vaya y entierre a mis padres. Y Jesús, deja que los muertos entierren a los muertos. Es decir, déjame que cumpla yo con ese mandamiento, porque es el que me promete, cumplir ese mandamiento me promete vida larga y próspera en este momento, y a mí lo que me importa es este momento. Y Jesús dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Voy a ver los comentarios. Bueno, no hay comentarios. Recuérdenme quién cumplió años. Recuerdo a la hermana Hilda. ¿Quién más cumplió años esta semana, por favor? Si me pueden recordar, hermanos, por favor. Ok. Obed, muchas gracias, Laura. Vamos a hablar por Obed, por la hermana Hilda. ¿Alguien más? Le damos la bienvenida a la sobrina de mi hermana Elvis, a Isabel. No recuerdo si su esposo también se llama Oscar, ¿verdad? Mi hermana Rosy. No sabía, hermana, si había cumplido esta semana o la anterior. Así ando de perdido esta semana. Pero vamos a ver por mi hermana Rosy también. Ok, 3 cumpleañeros esta semana. ¿Alguien más?
Bueno, no sé si alguien más haya cumplido años. Betty Santillana. Ah, ok. La hija de mi hermana Mary y mi hermano José. Ok, vamos a orar por ellos en este momento, dándole gracias a Dios por la bendición que les ha otorgado esta semana de cumplir años. Sí, sí se llama Oscar. Un saludo enorme a Oscar, a Isabel. Dios les bendiga. Me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación a este grupo donde estamos meditando en el Señor toda la semana. Así es que sean bienvenidos. Dios les bendiga. Le damos muchas gracias por la vida de los hermanos. Les recuerdo que los avisos de esta semana, el día jueves, mi hermana Hilda, le voy a pedir que se encargue del tiempo de oración. Ella, como se lo mencioné en algún momento, ella podría los días jueves a las 8 de la noche. Entonces, el día jueves con mi hermana Hilda. El día martes vamos a estudiar, vamos a meditar brevemente. Esta es una meditación breve con también oración del aposento alto, que se los envié de manera digital a través de un PDF al grupo de WhatsApp. Así es que los espero el día martes a las 8, el miércoles a las 8 también con un servidor para el tiempo de meditación de media semana, el jueves con un tiempo dedicado exclusivamente a la oración con mi hermana Hilda, y el domingo nuevamente a las 11 de la mañana con un servidor y los hermanos del grupo de alabanza, quienes programan unos cantos especiales. Bueno, vamos a terminar este tiempo. Les recuerdo también que quien quiera disponer de su diezmo, de su ofrenda para seguir apoyando a nuestra iglesia Nueva Betel, lo puede hacer a través de un depósito a la cuenta de mi hermana Laura, que es la que se está utilizando para esas transferencias o depósitos, o de manera física le puede usted también hablar de la hermana Laura, meterlo en un sobrecito con su nombre y la cantidad y fecha, si es diezmo u ofrenda, ¿verdad? El concepto diezmo u ofrenda, y nombre de la familia, para la hermana Laura, se lo puede entregar a la hermana Laura o un servidor también, para que también nosotros así podamos estar teniendo el registro, ¿verdad?, de su diezmo y ofrenda. Le damos gracias a Dios por ello, por este tiempo, por el tiempo que mis hermanos que han sido fieles al Señor en sus diezmos y ofrendas, pues han estado apoyando, aportando de una manera fiel, ¿verdad?, comprometida al Señor. Le damos gracias a Dios por ellos. Ya primeramente Dios, creo que en unos 20 días van a darle la segunda dosis a mis hermanos que ya fueron vacunados. Entonces ya una vez que los hermanos reciben la segunda dosis, es muy probable que regresemos al tiempo de culto presencial, con las medidas sanitarias, porque nos van a seguir pidiendo, y sin la asistencia de los menores. Pero ya vamos a, si Dios quiere, iniciar en unas semanas más el regreso a los cultos presenciales, ¿verdad? Para quien así lo decida y así lo pueda hacer, pues lo pueda seguir viniendo aquí al edificio de Nueva Betel.